Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eider Alvarado, estudiante de la maestría en Pedagogía Musical. El día de hoy estamos con el profe Cristian Guataquira, cuatrista, arreglista, compositor, pedagogo. En principio, solicitarle la autorización para la grabación de esta entrevista con fines académicos para la materia con la cual estoy desarrollando esta actividad. Hola Eider, claro que sí, con mucho gusto. Listo, profe. Bienvenido a esta entrevista. Es una entrevista en la cual vamos a dialogar a través de cuál es su experiencia, cuál ha sido su abordaje, digamos, cómo ha sido su aproximación a nivel pedagógico en términos de cómo llegó a la música, de cómo llegó al cuatro, porque, digamos, para contextualizar a las personas que nos ven, básicamente la música llanera, o bueno, en el lugar donde nos situamos es Bogotá, específicamente en la localidad de Bosa. Bogotá es la capital de Colombia, entonces es una ciudad la cual reúne a muchas personas a lo largo del país, pero en general digamos que como llegan personas de otras regiones, traen sus músicas, traen sus elementos culturales, traen sus arraigos, y frecuentemente digamos que también es preguntarle cómo llegó al cuatro, cómo llegó a la música llanera, porque digamos la región llanera digamos está un poco alejada de nosotros, de la ciudad. Obviamente está relativamente cerca en comparación a otras regiones del país, pero digamos cómo llegó su merced a la música llanera. Bueno, básicamente sale es a partir, como hablábamos hace un ratico contigo, creo que la música llega a mí mágicamente desde muy temprana edad. Esto se debe a que a mi hermano le gustaba mucho la música, le gustaba cantar, imitaba a algunos cantantes de pop y escribía. Esta fue una de las razones por la cual nos involucramos un poco en lo llanero. Ya les digo por qué. Porque mi hermano le dijo a mi padre, le dijo que quería aprender música y que era lo más cercano en el barrio. Lo más cercano en el barrio era una academia de música llanera, ¿sí? En esa época se llamaba Embrujo Llanero, pues que actualmente está, pero ya no como una academia, sino como trajes típicos llaneros. Entramos a esta academia donde empezamos a aprender las músicas tradicionales y en instrumentos como el arpa. Yo empecé con el arpa, al igual que mi hermano. Pero pues mis clases fueron como 2 clases de arpa nada más, porque como el arpa era tan grande, yo en esa época tenía 8 años, no me daba la distancia por mis manos. Mi hermano era mayor, le daba más la distancia, entonces lo que hicieron fue separarnos. Dijeron, bueno, uno que toque el arpa y otro que toque el cuatro. Entonces, como el cuatro es un instrumento más pequeño, era más asequible para mí, por eso fue que desde ahí, en ese momento, empecé a tocar el cuatro, y desde ahí empieza mi formación en las músicas llaneras. Yo creo que así comenzamos muchos, queriendo, como algunos queriendo, algunos no queriendo, porque yo realmente no quería, sino que para donde iba el mayor iba el menor, o casi siempre ha sido así. Entonces, casi siempre que tengo la oportunidad de hablar con mis estudiantes, les pregunto a ustedes qué querían aprender. Generalmente nunca dicen que el cuatro, o que dicen un arpa o una bandola. Casi siempre dan con una guitarra eléctrica, una guitarra acústica, porque son como las músicas que están más al contexto de ellos, o batería, es básicamente, o piano, o organeta. Pero nunca el 4 como tal. Así nos ha pasado a muchos, así le han pasado a muchos de mis estudiantes. Muy rara vez que llegan a
a decir, no, yo quiero aprender a tocar el 4, es muy rara vez. Así me pasó a mí. Entonces desde muy pequeño, desde los 8 años, comencé a explorar el 4 y las músicas llaneras. De ahí se fue dando a otras academias que habían dentro del barrio, con otros maestros, y ya finalmente en una academia que queda también en Bogotá, que actualmente está todavía, que es la Academia Llano y Joropo, dirigida por el maestro Hildo Ariel, donde estuvimos con mi hermano un año. Hicimos parte de la agrupación de esta academia, donde realizamos algunas presentaciones, y pues ahí ahondé un poco más en mi instrumento del 4, pero solamente la parte de acompañamiento. Vengo a explorar la otra parte, porque en el 4 se divide en dos facetas, que son el 4 acompañante y el 4 solista, ¿sí? Entonces el 4 solista, que es el que tenemos acá, que es el instrumento que tiene 18 trastes, y el 4 acompañante, que es el que tiene 14, máximo 15 trastes, y le decimos instrumento de acompañamiento porque es un instrumento más pequeño y pues que acompañamos no pasándonos de 2 o del tercer traste nada más. En cambio el instrumento solista, pues siempre estamos como abarcando casi todo el diapasón, ¿sí? Porque es mostrando la versatilidad del instrumento como tal, del ejecutante como tal. ¿En qué momento empiezo a explorar este tipo de instrumento? Empiezo a explorarlo desde el momento en que empiezo a conocer otros amigos de cuatristas que hacían solos, y pues me daba curiosidad cómo lo hacían, pero no entendía el por qué cómo lo hacían. Llegué a un maestro que se llama David Bedoya, que actualmente está radicado en Argentina. Él fue el primer cuatrista del ensamble Sinsonte, quien me dio todas las herramientas para explorar este instrumento. Recuerdo tanto que la primera clase me dijo, bueno, vamos a improvisar un pajarillo. Un golpe de pajarillo es uno de los golpes tradicionales de la música llanera, que implica primero, cuarto y quinto, y a partir de esa estructura armónica uno empieza a improvisar por todo el diapasón, y bueno, a ser muy recursivo no solamente en la mano izquierda, sino también en la mano derecha, con los diferentes repiques, percusiones que se hacen como tablazos, o bueno, muchas cosas que se pueden hacer con el 4. A partir de ese momento fue que pues David vio en mí que pues faltaban algunos tipos de herramientas en eso, y me empezó a enseñar. Él me dijo, yo nunca te voy a enseñar a hacer un solo de 4, sino te voy a enseñar a cómo hacer un solo de 4, que es diferente. Y eso me pareció una herramienta súper valiosa, que hasta el día de hoy pues lo agradezco, y que hasta el día de hoy también pues trato de inculcarle esa enseñanza a muchos de mis estudiantes. De ahí salgo a hacer el preparatorio en la Universidad Distrital. Hice 3 semestres en instrumento con maestro Juan Carlos, del cual aprendí algunas técnicas también. Y bueno, ya en la carrera como tal, ya empecé a estudiar, fue arreglos y composición. Y también a la par veía algo de instrumento con el maestro, pero ya después para adelante ya empecé como de una forma más autodidacta con el instrumento, y yendo a talleres que en algunos momentos venían algunos cuatristas venezolanos como Che Hurtado, como Luis Pino, o incluso los maestros de S4, que también cuando venían acá a Bogotá impartían sus talleres. Muchas veces iba y pues los grababa, y empezábamos a hablar, y bueno, ahí como adquirir los conocimientos de ellos. Y hasta el son de hoy vengo haciendo joropo con el 4, pero también con el 4 haciendo otros tipos de música que bueno, ya hablaremos. Bueno, profe, en principio pues ha hecho, digamos, que un panorama bastante amplio de cuál ha sido su aproximación al 4. Digamos que es interesante observar cómo la música ha atravesado por su vida, y me parecería importante escuchar, digamos,
como decía usted, la primera clase con ese profe Bedoya, que era como, vamos a hacer, que es algo importante, ¿no? En lo pedagógico y en la enseñanza de la música es la creatividad, ¿no? Porque a veces siempre pensamos que la música sí parte en principio de un proceso de reproducir elementos, pero nunca se tiene en cuenta la creación como primer momento en los procesos pedagógicos, sino la creación siempre termina siendo uno de los últimos procesos. Entonces, digamos que aparte de ese pajarillo y ese proceso de improvisación, ¿cuáles fueron de esos solos que usted dijo como el primer solo que usted diga como sentí que yo lo creé, sentí que yo lo desarrollé? ¿Cuál fue ese solo detonante que dijo como soy capaz de realizar esto? Porque pues digamos que en teoría, digamos, en el proceso del 4, como el profe lo decía, está el 4 acompañante y está el 4 solista, y el 4 solista es un poco más exigente, ¿no? Porque implica todas las dimensiones, tanto rítmico, armónico y melódico, que el intérprete debe tener, y aún más en lo creativo, ser consciente de esos procesos, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál fue ese solo que lo dijo usted como, uy, hoy me sentí capaz, me sentí motivado de seguir estudiando un instrumento que, como lo decía el profe, digamos, en una ciudad como Bogotá, donde efectivamente siempre se escucha el rock, o digamos, o como, digamos, que su merced decía, de qué músicas ha explorado en el 4, o de adolescente, qué músicas usted decía como, uy, escuché esta canción que siempre me gusta y cómo la adapté al 4. Entonces me gustaría saber un poco eso. Claro, sí. Bueno, ya mi primer solo, el que yo recuerdo que yo dije, lo hice solo, fue Moliendo Café, que hace parte del folclore venezolano. Sale de aquí por la motivación que me dio el maestro David Bedoya, pues con las herramientas que me brindaba, ¿no? Me decía, bueno, para sacar un solo, primero hay que hacer el análisis armónico, y a raíz de eso, pues vamos haciendo el solo, ¿sí? En el 4, la segunda cuerda es la prima, es la cuerda más delgada que hay, y a partir de esa segunda cuerda uno empieza a sacar la melodía, ¿sí? A partir de esa melodía uno empieza a hacer core melody, pero para hacer ese core melody tocó hacer una faceta antes, y era conocer un poco más el instrumento. ¿Y qué era conocer más? Era hacer todas las posiciones o los drops que decimos en el 4. ¿Cómo se hacen todas las inversiones con re? Entonces era todo el re, todas las inversiones de re, todas las inversiones de sol, todas las inversiones de todos los acordes. Me ponía como a estudiar por conjuntos mayores, en primera, en segunda y en tercera posición, que era básicamente explorar los drops de cada uno de esos. Y a partir de eso, pues ya uno iba empezando a conocer un poco más como el instrumento, y a comprender más cómo podía ser un solo de 4. Eso en básicamente, ¿no? Y lo otro me decía lo de las músicas, cómo llegó a explorar los otros tipos de música. Perdón. Bueno, ya después de eso, con el mismo maestro David, él era súper curioso, era muy dado como a no solamente escuchar las músicas llaneras, sino a escuchar otros tipos de música. Entonces me acuerdo tanto que él decía, bueno, vamos a escuchar emisoras y lo que salga. Entonces salía una salsa y él empezaba ahí a tocar una salsa, así sea el acompañamiento, o a hacer percusión. Mire, esto se hace así, así, sí, y a escuchar, ¿sí? En qué tonalidad está, y uno empezaba lo que nosotros decimos, orejear. Es algo como, esto ocurre con los cuatristas, y es algo como lo que nos diferencia un poco con los clásicos, ¿no? Nos diferencia un poco de la partitura, porque para los clásicos, que la partitura, tenerla ahí, para nosotros era algo más como de orejear y de escuchar, ¿sí? En qué tonalidad está, y vamos a escuchar los grados en que están.
A partir de eso, pues empezábamos como a sacar el acompañamiento y bueno, si quería uno explorar un poco más allá, indagar, pues uno resultaba haciendo como el solo del tema o en ocasiones improvisando. Y así, entonces cambiamos de emisora y de repente rock. Toquemos rockcito, listo. Vamos a hacer ejercicio con la mano derecha, puro rock, solamente ese. Eso sirve para eso. Y era un ejercicio pues, que me parecía muy chévere, bastante interesante solamente por el solo hecho de soltar la mano derecha. Porque en la mano derecha del cuatrista, bueno, dependiendo del intérprete, porque el que es zurdo o es derecho, ¿no? Mi caso que soy derecha, mi mano derecha, era soltar y hacer puros floreos y bueno, soltando. Era lo que me decía él. Y manejo de muñeca. Y bueno, y de repente cambiaba la emisora y se escuchaba un pop y de repente así, cualquier tipo de música. Entonces así fue como empecé a indagar un poco más en otros tipos de música y ya con el tiempo escuchando otros grupos que ya se salían un poco de la base del joropo como tal y empezaban a explorar otros tipos de música. Entonces me acuerdo tanto siempre de C4 Trío, que empezaron a explorar otros tipos de música en la salsa, en el jazz, en todo, y yo decía qué maravilla, pues lo que es el 4, un 4 de 4 cuerdas, todo lo que puede hacer y todo lo que uno puede permitir pues a través de lo que uno puede explorar, ¿no? Y ese fue el primer grupo con el que yo aparte de Gurrufío, que también habían hecho algunas adaptaciones en su formato típico del bajo, del contrabajo, de la flauta traversa, el 4 y las maracas, que me acuerdo que fue con el disco que hicieron con Hamilton de Holanda, que hicieron unas cosas bien interesantes también. Y así fue como pues se me empezó a expandir un poco más esa idea del 4 hacia otros tipos de música. Listo, profe. Vemos que, como el profe bien lo anuncia, está esa faceta del 4 solista, pero evidentemente en el contexto llanero y hay un ensamble, ¿no? Y entonces tenemos el bajo, como lo decía el profe al inicio, su hermano, perdón, inició tocando la arpa, están las maracas, en algún momento había otro instrumento antes del bajo, y tenemos la bandola llanera que pues digamos que en este momento la podemos observar al costado derecho. En ese trasegar de su aprendizaje, que es importante también el acompañamiento al grupo, ¿cómo fue su interacción con relación a esos otros instrumentos? ¿En qué grupos ha participado? ¿Cuál ha sido su proyección con relación a eso? Porque digamos que el 4 solista es un proceso bastante virtuoso en términos de lo que decía él a nivel técnico, la mano derecha, pero la mano izquierda también implica unos elementos muy complejos que digamos se equipara al virtuosismo y de versatilidad en la guitarra, ¿no? Porque pues digamos que todos estos instrumentos de cuerda pulsada vienen de ese trasegar. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia o su bagaje alrededor del trabajo con grupos? Empiezo a experimentar ya mi encuentro con algunos ensambles. Primero fue eso se dio de una manera muy curiosa. Precisamente me llamó un amigo, se llama Leonardo, contrabajista, me dijo que iban a hacer un proyecto por Cali, por el eje cafetero y bueno, por distintas regiones de Colombia. Entonces que necesitaban un cuatrista y que me habían recomendado a mí, y yo le dije pues bueno, listo. No sabía cómo era el formato, solamente sabía que era contrabajo 4, pero no sabía qué otros instrumentos habían ahí. Llego a la casa de él, estaba una amiga
Andrea Díaz, guitarrista y cantante, Leonardo, el contrabajo. Yo te digo, sí, murió. Eso. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eider Alvarado, estudiante de la maestría en Pedagogía Musical. El día de hoy estamos con el profe Cristian Guataquira, cuatrista, arreglista, compositor, pedagogo. En principio, solicitarle la autorización para la grabación de esta entrevista con fines académicos para la materia con la cual estoy desarrollando esta actividad. Hola Eider, claro que sí, con mucho gusto. Listo, profe. Bienvenido a esta entrevista. Es una entrevista en la cual vamos a dialogar a través de cuál es su experiencia, cuál ha sido su abordaje, digamos, cómo ha sido su aproximación a nivel pedagógico en términos de cómo llegó a la música, de cómo llegó al cuatro, porque, digamos, para contextualizar a las personas que nos ven, básicamente la música llanera, o bueno, en el lugar donde nos situamos es Bogotá, específicamente en la localidad de Bosa. Bogotá es la capital de Colombia, entonces es una ciudad la cual reúne a muchas personas a lo largo del país, pero en general digamos que como llegan personas de otras regiones, traen sus músicas, traen sus elementos culturales, traen sus arraigos, y frecuentemente digamos que también es preguntarle cómo llegó al cuatro, cómo llegó a la música llanera, porque digamos la región llanera digamos está un poco alejada de nosotros, de la ciudad. Obviamente está relativamente cerca en comparación a otras regiones del país, pero digamos cómo llegó su merced a la música llanera. Básicamente sale es a partir, como hablábamos hace un ratico contigo, creo que la música llega a mí mágicamente desde muy temprana edad. Esto se debe a que a mi hermano le gustaba mucho la música, le gustaba cantar, imitaba a algunos cantantes de pop y escribía. Esta fue una de las razones por la cual nos involucramos un poco en lo llanero. Ya les digo por qué. Porque mi hermano le dijo a mi padre, le dijo que quería aprender música y que era lo más cercano en el barrio. Lo más cercano en el barrio era una academia de música llanera, ¿sí? En esa época se llamaba Embrujo Llanero, pues que actualmente está, pero ya no como una academia, sino como trajes típicos llaneros. Entramos a esta academia donde empezamos a aprender las músicas tradicionales y en instrumentos como el arpa. Yo empecé con el arpa, al igual que mi hermano. Pero pues mis clases fueron como 2 clases de arpa nada más, porque como el arpa era tan grande, yo en esa época tenía 8 años, no me daba la distancia por mis manos. Mi hermano era mayor, le daba más la distancia, entonces lo que hicieron fue separarnos. Dijeron, bueno, uno que toque el arpa y otro que toque el cuatro. Entonces, como el cuatro es un instrumento más pequeño, era más asequible para mí, por eso fue que desde ahí, en ese momento, empecé a tocar el cuatro, y desde ahí empieza mi formación en las músicas llaneras. Yo creo que así comenzamos muchos, queriendo, como algunos queriendo, algunos no queriendo, porque yo realmente no quería, sino que para donde iba el mayor iba el menor, o casi siempre ha sido así. Entonces, casi siempre que tengo la oportunidad de hablar con mis estudiantes, les pregunto a ustedes qué querían aprender. Generalmente nunca dicen que el cuatro, o que dicen un arpa o una bandola. Casi siempre dan con una guitarra eléctrica, una guitarra acústica, porque son como las músicas que están más al contexto de ellos, o batería, es básicamente, o piano, o organeta.
pero nunca el 4 como tal. Así nos ha pasado a muchos, así le han pasado a muchos de mis estudiantes, muy rara vez que llegan a decir, no, yo quiero aprender a tocar el 4, es muy rara vez. Así me pasó a mí, entonces desde muy pequeño, desde los 8 años, comencé a explorar el 4 y las músicas llaneras. De ahí se fue dando a otras academias que habían dentro del barrio, con otros maestros, y ya finalmente en una academia que queda también en Bogotá, que actualmente está todavía, que es la Academia Llano y Joropo, dirigida por el maestro Hildo Ariel, donde estuvimos con mi hermano un año. Hicimos parte de la agrupación de esta academia, donde realizamos algunas presentaciones, y pues ahí ahondé un poco más en mi instrumento del 4, pero solamente la parte de acompañamiento. Vengo a explorar la otra parte, porque en el 4 se divide en dos facetas, que son el 4 acompañante y el 4 solista, ¿sí? Entonces el 4 solista, que es el que tenemos acá, que es el instrumento que tiene 18 trastes, y el 4 acompañante, que es el que tiene 14, máximo 15 trastes, y le decimos instrumento de acompañamiento porque es un instrumento más pequeño y pues que acompañamos no pasándonos de 2 o del tercer traste nada más. En cambio el instrumento solista, pues siempre estamos como abarcando casi todo el diapasón, ¿sí? Porque es mostrando la versatilidad del instrumento como tal, del ejecutante como tal. ¿En qué momento empiezo a explorar este tipo de instrumento? Empiezo a explorarlo desde el momento en que empiezo a conocer otros amigos de cuatristas que hacían solos, y pues me daba curiosidad cómo lo hacían, pero no entendía el por qué cómo lo hacían. Llegué a un maestro que se llama David Bedoya, que actualmente está radicado en Argentina. Él fue el primer cuatrista del ensamble Sinsonte, quien me dio todas las herramientas para explorar este instrumento. Recuerdo tanto que la primera clase me dijo, bueno, vamos a improvisar un pajarillo. Un golpe de pajarillo es uno de los golpes tradicionales de la música llanera, que implica primero, cuarto y quinto, y a partir de esa estructura armónica uno empieza a improvisar por todo el diapasón, y bueno, a ser muy recursivo no solamente en la mano izquierda, sino también en la mano derecha, con los diferentes repiques, percusiones que se hacen como tablazos, o bueno, muchas cosas que se pueden hacer con el 4. A partir de ese momento fue que pues David vio en mí que pues faltaban algunos tipos de herramientas en eso, y me empezó a enseñar. Él me dijo, yo nunca te voy a enseñar a hacer un solo de 4, sino te voy a enseñar a cómo hacer un solo de 4, que es diferente. Y eso me pareció una herramienta súper valiosa, que hasta el día de hoy pues lo agradezco, y que hasta el día de hoy también pues trato de inculcarle esa enseñanza a muchos de mis estudiantes. De ahí salgo a hacer el preparatorio en la Universidad Distrital. Hice 3 semestres en instrumento con maestro Juan Carlos, del cual aprendí algunas técnicas también. Y bueno, ya en la carrera como tal, ya empecé a estudiar, fue arreglos y composición. Y también a la par veía algo de instrumento con el maestro, pero ya después para adelante ya empecé como de una forma más autodidacta con el instrumento, y yendo a talleres que en algunos momentos venían algunos cuatristas venezolanos como Che Hurtado, como Luis Pino, o incluso los maestros de C4, que también cuando venían acá a Bogotá impartían sus talleres. Muchas veces iba y pues los grababa, y empezábamos a hablar, y bueno, ahí como adquirir los conocimientos de ellos. Y hasta el son de hoy vengo haciendo joropo con el 4, pero también con el 4 haciendo otros tipos de música que bueno, ya hablaremos. Bueno, profe, en principio pues ha hecho, digamos que un panorama bastante amplio de cuál ha sido su aproximación al 4. Digamos que es interesante observar cómo
digamos, cómo la música ha atravesado por su vida, y me parecería importante escuchar, digamos, como decía usted, la primera clase con ese profe Bedoya, que era como, vamos a hacer, que es algo importante, ¿no? En lo pedagógico y en la enseñanza de la música, es la creatividad, ¿no? Porque a veces siempre pensamos que la música sí parte en principio de un proceso de reproducir elementos, pero nunca se tiene en cuenta la creación como primer momento en los procesos pedagógicos, sino la creación siempre termina siendo uno de los últimos procesos. Entonces, digamos que aparte de ese pajarillo y ese proceso de improvisación, ¿cuáles fueron de esos solos que usted dijo como el primer solo que usted diga como sentí que yo lo creé, sentí que yo lo desarrollé? ¿Cuál fue ese solo detonante que dijo como soy capaz de realizar esto? Porque pues digamos que en teoría, digamos, en el proceso del 4, como el profe lo decía, está el 4 acompañante y está el 4 solista, y el 4 solista es un poco más exigente, ¿no? Porque implica todas las dimensiones, tanto rítmico, armónico y melódico, que el intérprete debe tener, y aún más en lo creativo, ser consciente de esos procesos, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál fue ese solo que lo dijo usted como, uy, hoy me sentí capaz, me sentí motivado de seguir estudiando un instrumento, que como lo decía el profe, digamos, en una ciudad como Bogotá, donde efectivamente siempre se escucha el rock, o digamos, o como, digamos, que su merced decía, de qué músicas ha explorado en el 4, o de adolescente, qué músicas usted decía como, uy, escuché esta canción que siempre me gusta y cómo la adapté al 4. Entonces me gustaría saber un poco eso. Claro, sí. Bueno, ya mi primer solo, el que yo recuerdo que yo lo hice solo, fue Moliendo Café, que hace parte del folclore venezolano. Sale de aquí por la motivación que me dio el maestro David Bedoya, pues con las herramientas que me brindaba, ¿no? Me decía, bueno, para sacar un solo, primero hay que hacer el análisis armónico, y a raíz de eso, pues vamos haciendo el solo, ¿sí? En el 4, la segunda cuerda es la prima, es la cuerda más delgada que hay, y a partir de esa segunda cuerda uno empieza a sacar la melodía, ¿sí? A partir de esa melodía uno empieza a hacer chord melody, pero para hacer ese chord melody tocó hacer una faceta antes, y era conocer un poco más el instrumento. ¿Y qué era conocer más? Era hacer todas las posiciones o los drops que decimos en el 4. ¿Cómo se hacen todas las inversiones con re? Entonces era todo el re, todas las inversiones de re, todas las inversiones de sol, todas las inversiones de todos los acordes. Me ponía como a estudiar por conjuntos mayores, en primera, en segunda y en tercera posición, que era básicamente explorar los drops de cada uno de esos. Y a partir de eso, pues ya uno iba empezando a conocer un poco más como el instrumento, y a comprender más cómo podía ser un solo de 4. Eso en básicamente, ¿no? Y lo otro me decía lo de las músicas, cómo llegó a explorar los otros tipos de música. Perdón. Bueno, ya después de eso, con el mismo maestro David, él era súper curioso, era muy dado como a no solamente escuchar las músicas llaneras, sino a escuchar otros tipos de música. Entonces me acuerdo tanto que él decía, bueno, vamos a escuchar emisoras y lo que salga. Entonces salía una salsa y él empezaba ahí a tocar una salsa, así sea el acompañamiento, o a hacer percusión. Mire, esto se hace así, así, sí, y a escuchar, ¿sí? En qué tonalidad está, y uno empezaba lo que nosotros decimos, orejear. Es algo como, esto ocurre con los cuatristas, y es algo como lo que nos diferencia un poco con los clásicos, ¿no? Nos diferencia un poco de la partitura, porque para los clásicos, que la partitura, tenerla ahí, para nosotros era algo más como de orejear y de escuchar, ¿sí?
en qué tonalidad está y vamos a escuchar los grados en que están. A partir de eso, pues empezábamos como a sacar el acompañamiento y bueno, si quería uno explorar un poco más allá, indagar, pues uno resultaba haciendo como el solo del tema o en ocasiones improvisando. Y así, entonces cambiamos de emisora y de repente rock. Toquemos rockcito, listo. Vamos a hacer ejercicio con la mano derecha, puro rock, solamente ese. Eso sirve para eso. Y era un ejercicio pues, que me parecía muy chévere, bastante interesante solamente por el solo hecho de soltar la mano derecha. Porque en la mano derecha del cuatrista, bueno, dependiendo del intérprete, porque el que es zurdo o es derecho, ¿no? Mi caso que soy derecha, mi mano derecha, era soltar y hacer puros floreos y bueno, soltando. Era lo que me decía él, y manejo de muñeca. Y bueno, y de repente cambiaba la emisora y se escuchaba un pop y de repente así, cualquier tipo de música. Entonces así fue como empecé a indagar un poco más en otros tipos de música y ya con el tiempo escuchando otros grupos que ya se salían un poco de la base del joropo como tal y empezaban a explorar otros tipos de música. Entonces me acuerdo tanto siempre de C4 Trío, que empezaron a explorar otros tipos de música en la salsa, en el jazz, en todo, y yo decía qué maravilla, pues lo que es el 4, un 4 de 4 cuerdas, todo lo que puede hacer y todo lo que uno puede permitir pues a través de lo que uno pueda explorar, ¿no? Y ese fue el primer grupo con el que yo aparte de Gurrufío, que también habían hecho algunas adaptaciones en su formato típico del bajo, del contrabajo, de la flauta traversa, el 4 y las maracas, que me acuerdo que fue con el disco que hicieron con Hamilton de Holanda, que hicieron unas cosas bien interesantes también. Y así fue como pues se me empezó a expandir un poco más esa idea del 4 hacia otros tipos de música. Listo, profe. Vemos que, como el profe bien lo anuncia, está esa faceta del 4 solista, pero evidentemente en el contexto llanero y hay un ensamble, ¿no? Y entonces tenemos el bajo, como lo decía el profe al inicio, su hermano, perdón, inició tocando la arpa, están las maracas, en algún momento había otro instrumento antes del bajo, y tenemos la bandola llanera que pues digamos que en este momento la podemos observar al costado derecho. En ese trasegar de su aprendizaje, que es importante también el acompañamiento al grupo, ¿cómo fue su interacción con relación a esos otros instrumentos? ¿En qué grupos ha participado? ¿Cuál ha sido su proyección con relación a eso? Porque digamos que el 4 solista es digamos que es un proceso bastante virtuoso en términos de lo que decía él a nivel técnico, la mano derecha, pero la mano izquierda también implica unos elementos muy complejos que digamos se equipara al virtuosismo y de versatilidad en la guitarra, ¿no? Porque pues digamos que todos estos instrumentos de cuerda pulsada vienen de ese trasegar. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia o su bagaje alrededor del trabajo con grupos? Empiezo a experimentar ya mi encuentro con algunos ensambles. Primero fue eso se dio de una manera muy curiosa. Precisamente me llamó un amigo, se llama Leonardo, contrabajista, me dijo que iban a hacer un proyecto por Cali, por el eje cafetero y bueno, por distintas regiones de Colombia. Entonces que necesitaban un cuatrista y que me habían recomendado a mí, y yo le dije pues bueno, listo. No sabía cómo era el formato, solamente sabía que era contrabajo 4, pero no sabía qué otros instrumentos habían ahí.
Llego a la casa de él, estaba una amiga, Andrea Díaz, guitarrista y cantante, Leonardo, el contrabajo. Y entonces, no solamente en la cartilla, sino también se ha explorado también gracias a los festivales. Digamos, en el Festival Internacional de Joropo se exige mucho la partitura como tal, o sea, la propuesta que se presenta, pero también el arreglo transcrito en una partitura. Entonces, ¿eso qué implica? Que pues obviamente el 4 está ahí, y si hay un solo, pues hay que transcribir la partitura como tal. Entonces ese fue como mi paso académico a raíz de que yo estuve estudiando arreglos y composición, porque pues yo siempre me basaba como en hacer, siempre enfocado al joropo. De hecho, pues mi tesis fue basado en el joropo, que se llama Gavanroco de Ordeño, que son 2 movimientos que yo hice. El primer movimiento, que es un canto de ordeño, donde trabajo la proporción áurea, y el segundo movimiento, que es donde trabajo este lenguaje del barroco a través de un cuarteto de cuerdas, y con el 4 llanero, en la cual pues me tocaba transcribir obviamente lo que hacía, cosas que hacía con el 4 en la partitura como tal. Pero entonces eso era también indagar, coger técnicas del arpa y aplicarlas en el 4, y cómo eso lo aplicaba también, cómo lo transcribía en una partitura. Entonces eso fue parte de mi trabajo también, y pues fue un reto bastante interesante, del cual se sigue trabajando actualmente, y pues que creo que algunos cuatristas lo siguen trabajando, y sigue como esa inquietud de cómo seguir transcribiendo un solo como tal, ¿sí? Yo creo que eso no hay como una regla como general, sino uno adapta como los tipos de convenciones para el 4 como tal. Ok, profe. Pero digamos que el profe Cristian no solo tiene esa faceta musical, es decir, no solo es intérprete, creador, compositor, arreglista, sino que él también es docente. Es decir, él todo su conocimiento lo ha recogido a través de estos años, y hoy en día él enseña a esos pequeños futuros cuatristas, a esos pequeños futuros músicos. Entonces quería saber cómo toda esa experiencia, cómo se recoge y cómo usted la adapta para que esas nuevas generaciones, digamos, un poco más conectadas con el internet, con la posibilidad de acceder de una manera más universal a la música, y pues que tienen a disposición aún hoy en día una mayor cantidad de sonidos, ¿cómo hace para que músicas que, vuelvo y repito, posiblemente dentro de nuestro contexto están un poco alejadas, y de estos chicos, cómo hacer para que ellos se interesen, cómo son esos procesos pedagógicos que realiza usted al interior de sus aulas? Bueno, ahí ya es, primero uno contextualiza primero con los chicos, qué les gusta, así como un tipo de caracterización. Uno indaga a los chicos qué tipo de música les gusta, qué música escuchan. Entonces, a raíz de eso, entonces uno empieza como a anotar, yo empiezo a anotar lo que ellos me dicen. También les indago un poco, les digo, ¿ustedes han escuchado folclore llanero o músicas tradicionales de aquí Colombia? O en su gran mayoría no, es muy raro el que diga que sí. Empiezo a enseñarles un poco de la música tradicional a través de algunos videos, a través de algunos grupos de ensamble. Les propongo escuchar algunos grupos de música colombiana,
no solamente de aquí, sino también de afuera. Y ahí empezamos ahí empiezo yo como a darle como mis primeros pasos a ellos. ¿Cómo los engancho yo? Los engancho a raíz de sus gustos, me ha tocado así muchas veces. No, obviamente empiezo a enseñarles como la base como tal del 4, de la postura como tal, como es la mano derecha, como es la mano izquierda, cómo deben hacer unos acordes, cómo deben tocar, ejecutar un ritmo de joropo. Pero para engancharlos también hacemos como algunos ensambles a través del rock, ¿sí? Algo muy sencillo que no implique 2, 3 o 4 acordes, no, de ahí nomás, y acordes muy sencillos, muy que ellos lo puedan hacer y que eso los motive a como que, sigamos yendo a la clase, porque está chévere, porque esto yo pensé que solamente era de joropo, no, resultan que ellos resultan tocando un rockcito, y eso les gusta bastante. Entonces, hubo momentos en que yo los enganchaba con un rock en español que se llama De Música Ligera, de Gustavo Cerati, y son solamente 4 acordes. Y no implicaba golpes cerrados o los apagados, que es lo que llamamos en el 4 cuando hacemos el chic, chic, que es una técnica del 4, hace parte, y que es a veces muy complejo para los chicos por la forma de ejecutar. Entonces para traerlos, golpes abiertos, muy sencillitos, con 4 acordes, y eso, mejor dicho, les encantaba. Porque habían ya chicos un poquito más avanzados, habían chicos ya que venían con un proceso de formación musical, que ya habían interactuado con una guitarra o algún instrumento de cuerda. Muchas veces a ellos yo los ponía como a tocar la parte melódica. Entonces, claro, unos hacían la parte armónica y otros la parte melódica, y no, los chicos eran súper felices. No solamente con rock, con el pop también, o con algún tipo de música que ellos proponían. En algún momento uno de los chicos me decía: profe, mira, me gusta este rockcito, ¿cuál es? Master of Puppets. Pues yo la verdad, de rock poco, pero entonces nos pusimos a escuchar. ¿Qué tal esto para sacar, profe? A mí siempre me han gustado los retos. Digo, no, pues saquémoslo. Y nos pusimos a sacar. Eso fue un trabajo tedioso. Incluso yo me puse a transcribir todo eso. Yo lo tengo en partitura y todo eso. Me puse a transcribirlo para 4. Hicimos ahí el montaje, y no, salieron unas cosas bastante interesantes, y los chicos estaban súper engomados. Nos duramos en ese montaje de Master of Puppets, duramos un poco más de 2 meses, como 3 meses, porque no fue fácil, porque era la parte melódica, la parte armónica, y aparte de eso que tocaba hacer algunos cortes. Entonces siempre implicaba bastante estudio, bastante disciplina. Entonces de esa manera yo los voy enganchando. Bueno, entonces hagamos rockcito, pero también hagamos joropito. Listo, profe, no, listo, me parece bien, listo. Rockcito y joropo. Entonces ahí ya de un momento a otro ya estaban enamorados del joropo como tal, y del 4, y de toda la versatilidad que se podía hacer. Aparte de eso, pues que yo también les daba como la enseñanza de la bandola llanera, que es otro instrumento, que es el instrumento melódico, uno de los instrumentos melódicos, y el que reemplaza al arpa llanera como tal. También les daba la enseñanza de la bandola llanera, les encantaba. Las maracas y pues el bajo, siempre enfocado como al joropo como tal. Y bueno, y ellos mismos que a través de los videos de YouTube se ponían a indagar ahí cómo se tocaba un rock, Master of Puppets, cómo se toca esto. Entonces ellos mismos eran muy curiosos, y lo que yo les digo a ellos siempre como ser muy curiosos, y siempre como indagar, que no se queden solamente con lo que yo les puedo brindar, sino lo que ellos puedan aprender ahorita a través del
de las plataformas que hay y de este diccionario tan importante que es el YouTube, que es lo mejor que hay sabiéndolo manejar. Listo, pues el profe Cristian ya nos ha hecho un recorrido desde su proceso musical, empezando desde muy pequeño. Ya abordamos el tema de lo pedagógico, que es muy importante porque no se queda solo en el hecho de como músico profesional, sino comienza a impactar de manera positiva el entorno en el cual él habita y convive, ¿no? Entonces, porque está aportando desde su experiencia y sus conocimientos a las nuevas generaciones. Digamos que ya, como para ir redondeando y concluyendo la entrevista, quisiéramos saber cuáles son sus proyecciones o qué nos espera de ese músico y de ese pedagogo que en 5 años, cuál es su expectativa, dónde quisieras estar, posiblemente cuáles son esas nuevas búsquedas tanto pedagógicas como musicales que desea emprender. Bueno, ahorita bastantes proyectos tengo en mi cabeza. Uno de ellos es en cuanto a lo instrumentista, a lo que me dedico, es poder sacar el disco, un disco en homenaje a León Cardona, un disco solista, del cual he estado como trabajando en algunas obras de León Cardona. Ese por ese lado. En cuanto a lo pedagógico, terminar la cartilla que también estoy haciendo para 4, como 4 de iniciación, y que posiblemente estén también los arreglos que hemos hecho a lo largo de todos estos años con los chicos, estar dentro de ese manual que en el que estoy trabajando también. Y pues que siempre le pongo como en honor el nombre, en honor a los grupos que yo he tenido con ellos, como son Pedacitos de Madera, Cuerdas Mágicas, y que actualmente hay otro que tengo que es Joropop, Joropop Kids se llama este. Entonces ese es como mi otro proyecto, aparte pues con el proyecto que estamos con Guafa Trío, que es un proyecto que estamos también trabajando actualmente, y es también hacer un homenaje a León Cardona, pero también con una gran artista que ya pronto, pues si se dan todos como es, pues ya lo sabrán como en las redes, y bueno, va a ser un lindo proyecto que se está empezando a trabajar, y que bueno, por fortuna, si Dios y la vida nos da la oportunidad, lo tendríamos ya para el otro año ya consolidado como tal. Y bueno, ya lo que se venga, lo que se vaya viniendo, obviamente mis proyectos siempre siguen enfocados a corto y a largo plazo, a través de los festivales, y mostrar como la faceta del 4 en las músicas andinas colombianas, en los diferentes festivales de música de tradición colombiana. Y pues también pues mi proyecto con el 4 colombiano, donde pues también algunos videos tutoriales, y que bueno, imparto un poco de mi enseñanza del joropo, o de lo que yo pueda enseñar ahí a través del 4. Y esos serían como mis proyectos a corto y a largo plazo. Ok, profe Cristian, muchas gracias por regalarnos este tiempo, por permitirnos hacer esta entrevista y poder dar a conocer, digamos, su experiencia, sus procesos, su bagaje, porque es importante, ¿no? Es importante entender de dónde venimos, en qué puntos hemos estado y para dónde vamos, y cómo no solo como músico, sino como pedagogo, que es realmente importante cómo se piensa esas dinámicas para que la música siga compartiéndose, ¿no? Entonces, así como nos gusta compartir la música, si nos puedes compartir un pequeño fragmento de lo que haces con el 4, sería muy bonito. Claro.